En esta oportunidad voy a estar trayendo una palabra que está en la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Y el tema de esta carta es el justo juicio de Dios. Es difícil, generalmente, si uno escribe o presenta una predicación, normalmente conoce la audiencia a la cual se la está enviando. Sin embargo, si usted estudia el último capítulo de la carta de los Romanos, va a ver que el apóstol Pablo, a pesar de que en sus planes, en su voluntad, él se había propuesto en muchas oportunidades ir y predicar a esta iglesia que estaba en Roma, nunca había tenido la oportunidad. Y podríamos preguntarnos y decir, bueno, ¿por qué entonces, cómo podría haber hecho una exposición directamente como la tenemos quizás a partir del capítulo 13 en adelante? Podría haber hecho una exposición acerca del rol de Jesucristo como autor y consumador de la salvación, el lugar que la ley tenía con respecto a esa venida del Espíritu Santo que iba a estar operando en la vida de los creyentes. Sin embargo, en este capítulo 2 trata el tema del juicio de Dios. Pero curiosamente, arranca esto hablándole a cada uno de los creyentes, le dice, usted hermano, no conozco el nombre, porque no conocía el nombre de los que estaban allí, dice, usted no tiene argumento, usted no tiene excusa cuando está juzgando a otra persona. Ahora, qué raro que podría resultarnos esto si alguien se presenta, alguien que no nos conoce y nos está señalando y nos está diciendo como iglesia, dice, no juzgue al otro. Y hermano, si prestamos especial atención, es una de las problemáticas mayores que existían. Jesús en varias oportunidades se ve en la necesidad de plantearle al pueblo acerca de no juzgar. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? Quita primero la viga que está en tu ojo. Y en varias oportunidades venían y acusaban unos a otros. Dice, tenemos una herencia y mi hermano no me dio la parte, dile lo que tiene que hacer. Y venía otro y dice, esta mujer la agarramos en pleno adulterio. Y así, hermano, siempre había uno u otro señalando cosas que desde la razón o el juicio humano estaban mal. Pero el apóstol Pablo les viene a tratar un tema, no le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a su vida, está todo bien, viva como quiera, haga lo que se le da la gana. Pero le viene a plantear una condición que era común a todos los hombres, y es el estar en desobediencia a Dios y en estar en una vida que desagrada a Dios. En mayor o menor medida, cada uno hemos estado andando por un camino que no es el camino que agrada a Dios y por lo tanto estamos destituidos de la presencia de Dios, hermano. Y ese Dios, un Dios que dio sus leyes y dio también una consecuencia. Si usted mira los escritos del Antiguo Testamento, Dios le revela a Moisés, le dice, hay bendiciones cuando uno obedece y hay consecuencias cuando uno desobedece. Y la peor de las consecuencias, hermano, más allá de aún la propia muerte, es esa muerte espiritual cuando se produce esa separación y ya no es posible sentir esa presencia de Dios. Ahora, ¿por qué entonces, vuelvo a insistir, el apóstol Pablo le dirige este tema a la iglesia de Roma? Y bien, si nos enviase una carta a nosotros, hubiese sido contemporáneo, quizás hubiera tratado el mismo tema. Porque viene mostrando, hermano, la condición del hombre, la condición que cada uno tenemos de estar pensando en cierta medida de que el hermano está mal. Lo que hace el hermano está mal. Lo que dice el hermano, lo que habla el hermano, lo que practica el hermano. Y por encima de todas las cosas le dice, está bien que cada uno mire por sí mismo, como la institución de la cena del Señor que dice, examínese pues cada uno. No dice la palabra de Dios, examine al hermano que tiene al lado. Dice, examínese cada uno. ¿Por qué, hermano?
porque todos tendremos que presentarnos, termina así este pasaje en el verso 16, Dios juzgará, dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice, va a venir el día en que va a haber un juicio. Ahora, uno podría pensar humanamente, decir, bueno, entonces mejor arrancamos a mirar y decirle, hermano, mire que estás haciendo esto mal, mire que tienes este defecto y mire que tienes aquel otro. Pero viene mostrando en esta palabra, de la cual yo no quiero extenderme demasiado, pero vamos a leer unos versículos para que no sea solo lo que yo le digo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que así hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y acá viene el versículo clave de este pasaje. Dice, o menosprecia la riqueza de Dios, su benignidad, paciencia, longanimidad, que es clemencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, de todas las enseñanzas que Jesús trajo a lo largo de su ministerio, de todas las revelaciones que fueron teniendo, uno de los aspectos más claves, lo dice allí, no fueron muchas las palabras que Jesús dijo de la cruz del Calvario, el pastor David ha estado diciendo, allí dice, aún en esa situación dolorosa, incómoda y demás, él se preocupó y le dijo al discípulo que amaba, Juan, dice, aquí tu madre y a la madre que estaba allí contemplándolo junto a otras mujeres, dice, aquí tu hijo, y dice, aquel momento empezó. Pero no fue lo más importante que Jesús dijo, si bien en la predicación que el pastor trajo, ¿no?, señalaba cómo aún en esa situación él estaba vigilando y mirando por el bienestar de los demás y por buscar de traerles una consolación en medio del dolor que cada uno de aquellos hombres y mujeres estaba padeciendo. Lo más importante que él dijo allí fue cuando entregó su espíritu y dice, consumado es. Y sabemos, lo hemos estudiado y traído en varias oportunidades a lo largo de los años, que era una costumbre para aquel pueblo traer esa expresión, consumado es, era el negocio está cerrado. ¿Le ha pasado alguna vez que llegan a un acuerdo con alguien y por ahí están peleando una diferencia, alguna cosa, y por allá cuando llegan a un acuerdo, dice, ni hablamos más, el negocio está cerrado. Y hermano, ¿qué negocio está cerrado? ¿Por qué Jesús dijo, consumado es? Porque él, hermano, cumpliendo todo lo que la palabra de Dios señalaba, cumpliendo la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demandaba, hermano, que por el pecado inexorablemente, hermano, era necesario la muerte. La paga del pecado es la muerte. No quedaba alternativa. Pero ¿qué pasó? Dios en su bondad, hermano, se propuso allí rescatar al hombre y a la mujer que él había elegido desde la eternidad, porque no por todos, dice, entregó su sangre por muchos, se ofreció por muchos, por los que aquel que en su sabiduría, en su bondad, hermano, y por eso también nosotros debemos estar en este lugar y decir, qué bienaventurados que somos, porque el Señor no me eligió a mí porque toco bien un instrumento o porque uno cante bien o porque uno, cualquier atributo que usted pueda verse a sí mismo, le hablo porque yo primero tengo que mirarme y hablar por mí mismo. El Señor no me eligió por mis virtudes, pero me perdonó, hermano, todos mis pecados. Y por eso me está diciendo, hermano, yo te perdoné. ¿Cómo pues vienes tú y juzga al otro? Y ahí nos calza justita aquella parábola del hombre que debía un montón y no pudiendo pagar. El Señor lo llamó y le dijo, te perdono la deuda. Y salió y encontrando a uno de sus consiervos, no obró con la misma misericordia. Cuando nosotros señalamos al otro, hermano, somos ese siervo que debía mucho y que sin merecerlo el Señor nos perdonó y nosotros, hermano, no haciendo la voluntad de Dios, estamos allí diciendo, mira mira aquel. Y no precisa ni siquiera decírselo a otro cuando uno en sí mismo tiene un malo pensamiento, tiene un juicio, hermano, para estar juzgando al otro. Sepa, hermano, que quién eres tú, dice la palabra, para juzgar al criado ajeno.
Dice, ¿quién eres tú para juzgar a aquel por el cual Jesucristo dio su vida? Y hermano, no importa si debía mucho o debía poco, todos éramos deudores y fue necesario el sacrificio de Jesucristo. En paralelo a esto, pero no quiero extenderme, pero sí lo voy a invitar de que usted estudie el capítulo 2 de la carta a los Hebreos y vea cómo ese plan de Dios, hermano, por el cual nosotros debemos estar tan agradecidos, apunta directamente a la humanidad, apunta directamente al hombre. Dice la palabra de Dios que toda transgresión obtuvo su justa retribución. Dice, y por ende, dice, Dios no proveyó un auxilio para los ángeles que pecaron, sino que por la eternidad, hermano, están desarraigados de la presencia de Dios. De eso trata el versículo 2, pero sí, del versículo 2 de Hebreo. Pero sí nos habla, hermano, de ese Redentor, de ese mediador, de ese que vino y ofrendó su vida, hermano, y ahí pagó toda la deuda. Y cuando nosotros, hermano, estamos señalando a alguien, cuando estamos mirando al otro, no estamos teniendo un poco el sacrificio de Cristo, decimos, no fue suficiente la sangre de Jesucristo para perdonar todos los pecados. Y sepa, hermano, que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todos los pecados. Ahora, de ahí más, Hebreos nos pega un tironcito de oreja y nos dice, bueno, hermano, no precisa que un hermano esté mirando su propia conducta. Dice, mírese cada uno cómo actúa, porque sepa ciertamente que no tomaremos en vano la sangre de Jesucristo, y nosotros un día tendremos que dar cuenta delante del tribunal de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Decir, bueno, pero yo me bauticé hace tantos años y ahora he hecho esto. Abogado tenemos delante del Padre. El Señor, hermano, nos está trayendo cada oportunidad que nosotros doblamos nuestras rodillas, cada vez que traemos una meditación como esta, no es para juzgarlo y decirle, usted está mal, sino para que usted mismo se analice a sí mismo, como enseña en especial cuando celebramos la Cena del Señor. Pero hoy no es día de celebración de la Cena del Señor y sin embargo también es un día que el Señor nos llama a la reflexión de analizarnos a nosotros mismos. Decir, Señor, implanta en mi vida tu espíritu, porque es ese espíritu, hermano, que nos guía a toda verdad, es ese espíritu que nos señala los errores, es ese espíritu que nos reprende, es ese espíritu que nos corrige y es ese espíritu el cual nos está guiando, hermano, para poder hacer y conocer cuál es la voluntad buena, justa y agradable para con Dios. Que Dios los continúe bendiciendo a todos.